Un tema principal en Pillars es tu vida personal y tu ministerio. Y una de las áreas clave para tu vida personal y tu ministerio son las relaciones que tienes. Y como sabes, el Nuevo Testamento nos enseña, a través del ejemplo de Jesús, que cada uno de nosotros que ha sido llamado al ministerio necesita tres relaciones específicas. Y Dios utiliza estas tres relaciones en nuestra vida, on tour, para ayudarnos a crecer y a cumplir nuestro llamado juntos. Jesús es nuestro modelo a seguir en esto, porque mientras estuvo en esta tierra, Él tuvo estas tres relaciones, y estas relaciones se ilustran para nosotros en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 39. Permíteme leer este pasaje. Entonces Jesús fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy allí a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo con él, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Si observas esta historia, verás un patrón que ilustra estas tres relaciones. Esto ocurre la noche antes de que Jesús vaya a ser arrestado. Él está entrando ahora, en el momento en que va a morir, y toma a sus 12 discípulos y los lleva colina arriba, al jardín, y les dice a los 12: quédense aquí y oren. Pero luego toma a 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva más arriba en la montaña. A ellos les dice algo muy diferente. Les hace una declaración muy personal cuando les dice: mi alma está llena de angustia hasta el punto de la muerte. Lo que está diciendo es: chicos, esto es realmente difícil para mí. Él no les dice eso a los 12. Solo se lo dice a estos 3, que sabíamos que eran más cercanos a él. Pero luego deja a esos 3 y sube más arriba en la montaña, donde ahora está solo con el Padre. Y con el Padre dice algo que no les dijo a los 3, ni a los 12. Al Padre le dice: si hay alguna manera de que esto no tenga que suceder, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Y en esta breve historia, en estos pocos versículos, tienes una ilustración de las tres relaciones que tenía Jesús. Él tenía una relación con los 12, tenía una relación con los 3 y tenía una relación con el 1. Y ellos nos ilustran las tres relaciones que nosotros tenemos. Jesús tenía una relación con los 12, a quienes servía, a quienes ayudaba. Luego tenía una relación con los 3, con quienes era muy transparente. Compartía su corazón y era abierto con ellos. Y luego tenía una relación con el 1, alguien que tenía autoridad sobre él. Él no solo buscaba consejo, sino que también se sometía. Estas son las tres relaciones que toda persona llamada al ministerio necesita tener. Hay personas a las que sirves, hay personas en quienes confías y con quienes eres transparente. Y luego hay personas a quienes te sometes a la autoridad que ejercen sobre ti. Veamos estas tres relaciones para poder entenderlas y comenzar a practicarlas en nuestra vida. Y quiero que hagas una especie de autoevaluación mientras revisamos estas tres. ¿Tienes estas tres relaciones? ¿Qué tan fuertes son? ¿Necesitan ser desarrolladas? La primera relación es con alguien a quien sirves. Alguien sinceramente que está roto. Cuando estamos en liderazgo y ministerio, muchas veces tenemos personas que nos sirven, que se unen a nosotros como equipo, y decimos que los servimos, y en cierta medida lo hacemos. Pero cuando Jesús estaba con los 12, estos eran los 12 que realmente estaban rotos. No sabían lo que estaban haciendo. Estaban llenos de orgullo, estaban llenos de ira, estaban llenos de confusión. Y esto nos ilustra que necesitamos personas en nuestro mundo que no solo estén ahí para servirnos, sino que necesitamos una relación con personas que están rotas, para que Jesús pueda obrar en nosotros y a través de nosotros. Piensa en los discípulos por un momento. Estaba Pedro, que siempre discutía con Jesús.
Cada vez que Jesús tenía una idea, Pedro tenía una idea diferente. Parecía que siempre estaba luchando contra Jesús. Ese es el tipo de relación que Dios quizá quiera que tengas en tu vida, por lo que te enseña sobre la gracia y la sabiduría al guiar a las personas hacia la verdad. Luego están Santiago y Juan. Santiago y Juan eran hermanos que siempre estaban preocupados por su estatus y su posición. Incluso hay una historia en la que fueron con su madre y lograron que ella hablara con Jesús para que les diera un estatus más alto. Estos son dos hermanos que son muy inseguros. Si tienes que pedirle a tu mamá que hable con tu jefe, y a veces esa relación con una persona rota en nuestra vida es con alguien que es inseguro o muy egocéntrico por esa razón. Pero tenemos una relación con ellos, por lo que Jesús hará en y a través de nosotros. Con ese propósito, en los 12 discípulos tienes características que nos rodean cuando a veces estamos en el ministerio. Somos tentados a aislarnos de las personas rotas. Creamos equipos que puedan interactuar con ellos, pero nos protegemos a nosotros mismos, porque es difícil. Tener a una persona rota en tu vida, alguien que no está en un lugar de bondad, que no está en un lugar de fortaleza. Jesús en ocasiones se frustraba con ellos y decía, ¿hasta cuándo tendré que soportar su falta de fe? Pero hay un gran beneficio en tener a esa persona, esa relación en tu vida, porque te lleva a una dependencia más cercana de Jesús. Jesús hizo esta declaración: todo lo que hagan por uno de estos más pequeños, a mí me lo hacen. Él está diciendo, pensamos que llevamos a Jesús a las personas rotas. En realidad, ellas nos traen a Jesús, nos traen nosotros. Tú dices, bueno, ¿dónde encuentro a esta persona rota con la que se supone que debo tener una relación? No creo que tengas que buscar muy lejos. Están por todas partes a tu alrededor. Quizás solo tengas que abrir los ojos y un familiar, un compañero de trabajo o alguien en tu vecindario y descubres, oh, esta es una relación que necesito, porque aunque sea difícil y complicado, voy a descubrir más sobre Jesús a través de esto. No evites a las personas con las que es difícil trabajar, sino intégralas en tu vida para que puedas acercarte más a Jesús y a través de ti Jesús pueda acercarse más a ellas. Esos son los 12 que tenía Jesús. Pero luego Jesús toma a 3 de los 12 y los lleva aún más lejos, fuera del grupo. Ahora sabemos por los evangelios que Pedro, Santiago y Juan estaban más cerca de Jesús. Había una mayor intimidad en su relación. Y es con estos 3 con quienes Jesús es muy transparente. El mismo Jesús, como Hijo de Dios, no quiso pasar por este proceso solo. Y muchas veces nos encontramos con los 12, pero no con los 3. Nos escondemos. No compartimos lo que hay en nuestro corazón o en lo profundo de nuestra alma. No compartimos las luchas por las que estamos pasando. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste una tentación real y fuerte en tu vida con alguien más? Jesús hizo eso. Él lo compartió con el mundo. Cuando se trata de tentaciones, las mantenemos en secreto, por miedo a que nos hagan ver mal o arruinen nuestra imagen. Y sin embargo, este patrón ilustra que Jesús necesitaba, 3 amigos con los que pudiera ser completamente transparente. Tú necesitas una relación con solo unas pocas personas con las que puedas ser totalmente transparente. Y esto es una parte importante de vivir tu llamado y tu vida. Ahora, es solo con unas pocas personas, no son los 12. Son los 3 que están ahí. Esto puede ser difícil porque ser transparente acerca de tus defectos, ser transparente acerca de tus dificultades, a veces nuestro orgullo se interpone en eso. Pero hay un enorme beneficio que puede surgir de eso, porque no fuiste llamado a cargar solo con las dificultades del ministerio. Dios no espera que hagas eso. Así que Él pone personas a nuestro alrededor con quienes podemos compartir eso. Y cuando lo hacemos, esa libertad llega a nosotros. Ya no lo guardamos en lo más profundo de nuestra alma, solos,
sino que ahora lo compartimos con unas pocas personas y hay una libertad cuando algo sale de la oscuridad a la luz. Hay una libertad, hay un gozo que puede surgir de eso. Pero tienes que tener cuidado. Debes usar sabiduría al elegir quiénes son esas 3 personas. Jesús fue muy claro: no voy a compartir con los 12 lo que está pasando dentro de mi corazón, lo compartiré con los 3. Y a estas 3 personas no las encuentras rápidamente, porque si compartes lo que hay en tu corazón como líder de ministerio con las personas equivocadas, puede devastarlas. Puede que no tengan la madurez para manejarlo. Puede que no tengan una relación de confianza contigo. Normalmente esa relación que tienes y en la que eres transparente es una relación en la que vas creciendo poco a poco. Miras a los 12 que tienes y te preguntas: ¿quién en ese grupo podría llegar a un nivel de autenticidad, de compartir profundo y de transparencia? Y luego, paso a paso, temporada tras temporada, la confianza crece y te encuentras en ese lugar de transparencia. Haz una autoevaluación. Tienes 3 personas con las que puedas sentarte, como lo hizo Jesús, y abrir tu corazón para compartir algunos de los secretos oscuros, algunas de las tentaciones, compartir algunas de las dificultades y saber que es un lugar seguro y protegido para poder hacerlo, porque si te confundes en esto, generará mucha dificultad y mucho sufrimiento, no solo para ti, sino también para los demás. Están los 12, los que están rotos, aquellos con quienes Jesús pasó su tiempo e invirtió en ellos. Y necesitamos personas rotas en nuestra vida. No podemos aislarnos de ellos. Nuestros ministerios no pueden crecer tanto que construyamos un muro entre las personas rotas y nosotros mismos. Los necesitamos en nuestra vida para descubrir más de Jesús. Pero luego están los 3, con quienes eres transparente, con quienes compartes tu corazón. Pero el patrón no termina ahí, porque Jesús deja a Pedro, Jacobo y Juan y más tarde va y habla a solas con el Padre. Y con el Padre ocurre una conversación completamente diferente. Verás, el Padre es alguien que tiene autoridad sobre el Hijo. Y Jesús refleja esto en sus palabras, cuando básicamente pregunta si hay otra manera, pero me someto a tu voluntad. Necesitas a alguien que esté quebrantado, necesitas a alguien con quien puedas ser transparente, pero también necesitas a alguien en tu vida que tenga autoridad sobre ti. Ahora, todos sabemos que Dios tiene autoridad sobre nosotros, pero somos humanos, así que necesitamos personas en nuestra vida, solo unas pocas, en quienes confiamos por su madurez, por su sabiduría y por su experiencia, a quienes realmente les damos un lugar de autoridad. No es una autoridad posicional, no es solo tu jefe, pero es alguien en quien confías de tal manera que sabes que tiene el Espíritu de Dios y vas a escuchar lo que dice para poder seguir correctamente el mejor diseño de Dios para tu vida. Saulo estaba persiguiendo a los cristianos y luego se salvó. Y Dios trajo a Bernabé a la vida de Saulo. ¿Quién fue esa voz de autoridad sobre Saulo, dándole dirección al principio de su ministerio? David pecó con Betsabé y estaba tan ciego ante ello que ni siquiera se daba cuenta. Y Dios trajo a Natán a su vida y como una voz de autoridad para llevar a David al arrepentimiento y la restauración. Esta relación de autoridad no es solo un consejo. Jesús, el Hijo de Dios, le dice al Padre: me someto a tu voluntad, no a la mía. En realidad, le das a alguien una posición en tu vida. De modo que cuando esa persona te habla, honras esa autoridad que Dios realmente ha establecido. Como pastor, tenía un amigo que era un gran líder espiritual en nuestra iglesia, pero iba a comprar una casa y vino a mí y me mostró toda su situación financiera. Y él era rico, y me preguntó si la casa que quería comprar era demasiado, si era demasiado costosa. Y supe en ese momento que él me estaba dando autoridad espiritual sobre su decisión.
Y si yo le hubiera dicho, creo que es demasiado, él no habría comprado la casa. Y lo felicité por no tomar una decisión importante por sí mismo, sino por entender que Dios quiere y pone personas en nuestra vida a quienes les damos autoridad espiritual. Tengo un amigo que es pastor y le he dado ese tipo de autoridad espiritual. Y una vez estábamos en una reunión con un grupo de otros pastores. Y yo me frustré durante la reunión. Y después él me apartó y me dijo, Joel, te escuché decir este tipo de cosas. Y me confrontó sobre algunos de los tonos y palabras que utilicé. Si cualquier otra persona lo hubiera hecho, no creo que lo hubiera tomado tan en serio. Pero como era mi amigo, a quien le había dado autoridad espiritual, cuando él habló, sus palabras realmente tenían un peso importante. Y Dios usó esas palabras para ayudarme a reflexionar, aprender y crecer. ¿Tienes tú un papel así en tu vida? Todos entendemos rápidamente lo que es tener a alguien roto en nuestra vida. Incluso entendemos lo que es tener personas que son transparentes. Pero cuando se trata de someternos a alguien a quien le damos autoridad, somos muy reacios a hacerlo porque no queremos perder el control. Y el papel más grande e importante que desempeñan no es cuando están de acuerdo con nosotros, sino cuando no lo están. Cuando su dirección contradice lo que pensamos que es nuestra dirección. Y esto es increíblemente difícil porque ninguno de nosotros quiere perder el control sobre nuestras decisiones. Pero hay un beneficio enorme cuando tienes a alguien en tu vida a quien te sometes a su voz de autoridad. Verás, no es solo a su voz a la que te estás sometiendo, es la voz de Dios a través de ellos. No solo confías en esta persona, sino que a través de mucha oración, relación y tiempo, sabes que Dios ha traído a esta persona a tu vida y que Dios te hablará a través de ella. Dios siempre es nuestra autoridad suprema, pero nosotros somos humanos. Y para poder escuchar su voz de autoridad con mayor claridad, a veces necesitamos que eso venga a través de una persona humana. Y el modelo de Jesús dice que necesitas a alguien que tenga autoridad. ¿Dónde encuentras a esa persona? La encuentras a través de la experiencia. A medida que caminas por el ministerio y la vida, tendrás diferentes voces y comenzarás a reconocer que hay ciertas voces que realmente hablan en nombre de Dios para ti y te traen gran sabiduría y gran claridad. Pero tienes que estar buscando estas voces. Y eventualmente, literalmente tienes que darles permiso. Te sientas con ellos y les dices, necesito tu voz en mi vida. Y te estoy dando permiso para desempeñar el papel de autoridad espiritual y hablar en mi vida y en mi camino. Y luego, cuando esa voz está presente, honras la voz de Dios a través de esa persona. 3 relaciones que debes tener: los 12, los 3 y el 1. Las personas rotas, las personas con las que puedes ser muy transparente, y la 1 o 2 personas ante quienes te has puesto en un lugar de sumisión bajo su autoridad espiritual. Mi pregunta para ti es, ¿hay alguna relación que te falte? ¿Alguna relación que sea inexistente o que apenas exista? Mi experiencia me ha enseñado que la mayoría de nosotros tenemos personas rotas en nuestro entorno, pero no las vemos de la manera valiosa en que realmente son necesarias para nosotros. Pensamos que nosotros somos necesarios para ellos, pero en realidad ellos son necesarios para nosotros. A veces tenemos personas con las que podemos ser transparentes y luego a veces ocurre una herida, ocurre una traición. Así que lo cerramos y decimos, nunca más me voy a abrir con alguien. No dejes que el enemigo te paralice.
Comienza a confiar de nuevo, paso a paso, con sabiduría, pero empieza a confiar otra vez para que puedas tener la libertad de contar con un amigo con quien hablar. La mayoría de las personas que son llamadas al ministerio, la relación con la voz de autoridad, es donde más luchamos. Pero debes saber que Dios tiene su autoridad sobre ti, y Él encontrará a las personas correctas para transmitirte su dirección. Construye esa relación. Confía en que Dios pondrá a la persona adecuada en tu vida. Y a medida que tengas estas tres relaciones, descubrirás que prosperarás tanto en tu fe en Jesús como en tu ministerio, tal como lo hizo Jesús, porque Él tenía estas tres relaciones.